Bienvenidos a otro podcast de Círculo Psicológico Online. En esta ocasión nos acompaña una persona que admiro demasiado por su valentía y dedicación. Pude aprender de ella en el tiempo que estuve en su servicio. Se dedica a atender a personas víctimas de violencia y el tema del que hablaremos hoy es justamente de eso, de la violencia contra la mujer en tiempos de COVID-19. Y para ello les presento a la maestra Rocío Santiago. Maestra. Hola, mucho gusto. Buen día para todos y todas. Agradezco mucho la invitación. Esta es una participación muy especial para mí. Y bueno, yo soy la maestra Rocío Santiago Hernández. Me dedico a prestar mis servicios en el Hospital General Sofía Pan Doctor Pedro López. Soy responsable de Módulo Vivir. Este Módulo Vivir se encarga a atender personas, mujeres, niños, niñas, sin olvidarnos que también los hombres pueden ser víctimas sobrevivientes de violencia. Muchas gracias, maestra. Y bueno, a ver, para empezar y para los que nos escuchan, ¿qué es violencia? ¿A qué se le llama violencia? La violencia contra mujeres, de acuerdo a la Convención Belén do Pará, en 1994, en su artículo 1, nos menciona que la violencia contra mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Incluye la violencia física, sexual y psicológica. Hay una ley que me gustaría comentar, que es una ley que nos ampara en el Estado de México, pero que también tenemos tratados internacionales. El que les acabo de mencionar es algo muy importante que hace que todos los países entremos en esta defensa a mujeres, niños y niñas para librarlos de la violencia, porque todos y todas merecemos una vida libre de violencia. Entonces, la ley que me gustaría compartir y que finalmente nos ampara para defender estos derechos es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México y define la violencia como una forma extrema de violencia hacia mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y que puede culminar, esto es lo más grave de la violencia, que puede culminar en homicidio y en otras formas de muerte violenta en mujeres. Esto nos lleva precisamente a la conducta de violencia feminicida. Entonces, que también es importante considerar precisamente, ¿por qué? Porque es como lo último de la violencia, como lo último que hemos visto precisamente en las mujeres, niños y niñas. Y por ejemplo, maestra, bueno, nosotros lo sabemos, lo identificamos, pero las personas que nos están escuchando no. ¿Qué hace diferente un feminicidio a un homicidio? Cuando hablamos de feminicidio, estamos generando precisamente que la idea es matar a la mujer por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, ¿qué significa para esto la idea de un feminicidio a una violencia general? Esto es importantísimo porque de pronto la brutalidad en la que son asesinadas las mujeres, eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque en un momento dado sabemos que dentro de la violencia tenemos situaciones que nos llevan a una violencia psicológica desde esos puntos de control, celos, subestimación, pero ¿en qué momento esta escalera de la violencia se ha subido a golpes, privación de la libertad,
golpes que llegan a las mujeres a los hospitales con una gravedad imparable y que esto nos puede llevar precisamente a estos niveles de verdad que han generado ya una muerte, de una mujer. Esto significa que en lugar de que el homicidio de una infante, una niña o una adolescente llevara a un mayor análisis por parte de las autoridades para determinar con precisión las causas y circunstancias de estos crímenes y a llegarse así de más elementos para la adecuada procuración de justicia. Es decir, tenemos que analizar precisamente qué significa también que dentro de esta escalera de violencia, ya nos estamos encontrando que las mujeres están siendo agredidas con arma de fuego, que las mujeres están siendo agredidas con ahorcamiento, estrangulamiento, succión, ahogamiento, con objetos cortantes. Y sabemos que ahora la proporción de mujeres envenenadas o quemadas, ustedes han escuchado ahora estos ataques de ácido, y esto se ha triplicado, con respecto a lo que hemos visto años anteriores. Entonces, esto es lo que finalmente nos está llevando también al feminicidio. El registro que se ha comenzado a hacer, pues nos tiene que llevar también a lograr precisamente que estos feminicidios que se están contabilizando y que pueden ser certificados por un médico legista, se den también a conocer las formas de prevenir todo esto y que no se esté dejando de lado o naturalizando, porque es algo muy importante, que se está naturalizando la violencia y que en un momento dado sabemos que esto nos está llevando precisamente a la muerte de mujeres. Si hacemos entonces conciencia de desmitificar la violencia, esto hará que se dé más y oportunamente la prevención de la violencia. Y también, además de normalizando, muchos llegan al punto de romantizarla. Esto de que vemos en películas, ¿no? De los celos, la típica celotipia, el te arrebato del brazo porque no quiero que te vayas, el te celo. O sea, yo creo que también ser conscientes de que hay una violencia pasiva y una violencia activa. No sé si nos pueda comentar un poquito también de esto, porque muchas veces pues, se confunde y creemos que no es violencia, pero sí no es. Así es, lo que pasa es que de pronto, ¿no? Esta idea, como usted lo menciona, el amor romántico, el amor poético, si estamos hablando que de manera general, la violencia es un uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo u otra persona o un grupo o comunidad, con probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, por ejemplo, en niños y niñas, o de privaciones. Esto precisamente, ¿cómo nos lleva a estos ciclos de violencia? Donde generar precisamente, ¿no? Una idea, tengo ya un conato de violencia. Ese conato de violencia, ¿a qué me puede llevar? Como bien dice usted, a arrepentirme, a culparme y a generar promesas. De esa situación, ¿a qué me puede llevar? A una reconciliación. Y con ello poder llegar precisamente a una aparente calma nuevamente, donde como usted lo ha mencionado, o sea, ¿qué significa llegar a la apariencia de estar bien, de haber resuelto un problema? Seguramente a volver a acumular tensión con estos eventos o estos comportamientos muy sutiles, ¿no? De que entonces tengo que llegar temprano, no tengo que discutir, tengo que hacer lo que él no dejó hecho o lo que ella no dejó hecho, y eso lo único que hace, como bien dice usted, es acumular tensión que en un momento dado cualquier pretexto, cualquier tema va a volver a generar una explosión de violencia. Si en un momento dado, yo decía a usted, es un acto o una omisión. ¿Qué significa un acto? Pues aquello que se ve, ¿no? Aquello que finalmente la persona está notando.
El grito, el insulto, la amenaza, el golpe, ajá, la humillación, ajá, la ironía por subestimar, en fin. Ajá. Pero ¿qué significa también la omisión? A eso que usted se refiere como algo pasivo, ¿no? Dejo de hacer algo. ¿Qué dejo de hacer? Atender, escuchar. Estas formas de pronto de resolver problemas, como en el colectivo social se escucha, ¿no? La ley del hielo, ajá, o dejarme de hablar 5 minutos, 10 minutos o incluso toda una noche. Verás que mañana todo lo que vimos o que hicimos, todo va a estar bien. Ajá. Entonces, ¿qué significa de pronto las estrategias que las personas en un momento dado han adquirido para continuar con estos ciclos de violencia? Eso que usted menciona, de pronto la estrategia de dejarle de hablar, pues sí, ¿no? Mira, para no tener mayores problemas. Ok, ¿no? La otra persona entra, ¿no? Como en ese acuerdo explícito de entonces sí es cierto, nos ha funcionado en otros momentos, nos dejamos de hablar y esto va a resultar como algo benéfico para la relación. El detalle es que previo sabemos que estamos acumulando esta tensión para que cualquier momento otra vez detonemos la violencia. Ajá. Sabemos que dentro de esa violencia podemos tener la psicológica, ¿no? Te dejo de hablar. La de abandono, mira, me salgo de la casa hoy, mañana me voy con mi mamá, me voy con un amigo, mañana regreso y como si nada. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Abandonando la situación, abandonando la comunicación, abandonando esta escucha reflexiva, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo que tuviésemos este problema y que generáramos esta discusión con carácter de insultos, amenazas, empujones, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Ajá. De pronto, ¿qué tipo de violencia podemos tener? La económica, donde hay una forma de controlar. Si dijimos que la violencia es una manipulación, un control, un poder ejercido contra el otro, así es, ¿no? Entonces dejo de dar dinero, manipulo con el dinero. Entonces, ¿qué significa de pronto también generar la violencia económica? La violencia sexual, ¿no? Entonces, de pronto la presión que yo pueda generar con mi pareja o con la persona que esté yo vulnerando, ajá, a través de este ejercicio de la práctica sexual. Ajá. Entonces, ¿qué significan estos ciclos de violencia? Y que en un momento dado, estos ciclos también se van haciendo más reducidos. Si de la aparente calma, ajá, yo paso a la acumulación de tensión y a la explosión violenta, puedo ya generar nuevamente la aparente calma. ¿Qué ya no hice? Arrepentirme, culparme, prometer algo o reconciliarme. No, ya no hice nada de eso, ¿no? Yo ya generé precisamente una situación nuevamente de aparente calma, ajá, porque entonces se deja ya entredicho y se deja ya como naturalizado que así arreglamos nuestros problemas o así somos. Ajá, ya no hay esa forma, ¿no? De reconciliarnos a partir de asumir una responsabilidad. No, para nada, ¿no? Se va ejerciendo también un control sobre esta dinámica víctima-victimario. ¿Ah? ¿Qué significa el papel de victimario? Pues seguir en este rol, ¿no? De asumir que tiene el poder. ¿Qué significa este rol de victimario? Asumir que tiene que generar este caso porque puede evitar mayores problemas, ¿no? Con la persona que está generando violencia. Y esto sabemos que dentro de la violencia familiar, ahora hablemos de violencia familiar, ¿no? ¿Qué significa? Acto u omisión único o repetido cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo, de afinidad o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico en donde ocurra. Ajá. Entonces, ¿qué significa de pronto, no, estar dentro de la familia teniendo a un generador de violencia? Pensemos en el papá. Si el papá tiene este conflicto con la mamá, ajá, ¿qué hace la mamá? ¿Puede enfrentar al victimario? ¿Puede generar una discusión para arreglar el tema? No, no, porque entonces la mamita, ¿qué es lo que va a tener en este momento?
Pues una agresión física, una agresión sexual, una agresión económica. Entonces aprende a callar, ¿no? Aprende a callar, la mamita aprende a callar. Y este callar significa, ¿no? Dentro de la patología de la consecuencia de la violencia, ¿qué significa? La sumisión. Y con ello entonces, ¿qué hace? Desplazo eso que yo tengo, que yo acumulo como frustración, enojo, malestar emocional, tristeza. ¿Hacia dónde lo desplazo? Bueno, pues a los siguientes integrantes de la familia, ¿no? Los siguientes integrantes de la familia, ¿quiénes pueden ser? Los hijos. ¿Y los hijos a quién lo desplazan? Porque ellos también han aprendido algo. ¿Qué han aprendido los hijos? A respetar, a callar, ¿no? Los papás tienen el poder, el control. Y entonces los niños también han aprendido a callar. ¿Y callan para qué? Para entonces también demostrar, que pueden ser violentos, pero ahora ¿con quién? Con los hermanos, si existiesen, ¿no? Sí existiesen. Porque si no, van a ser violentos ¿con quiénes? Quizás con las mascotitas, con los amigos. Con un grupo más vulnerable, ¿no? Que ellos, donde pueden ejercer como ese poder. Así es correcto. Así es, porque de pronto entonces, ¿no? Generamos también esa violencia, ¿no? Como decían, a lo vulnerable. O además, pensemos en la violencia generada precisamente hacia sí mismos. Eso también es muy importante, generar una violencia precisamente de qué dejo de hacer para mí, ¿no? Las autoviolencias. Los niños y las niñas de pronto también generan estas autoviolencias, pensando, por ejemplo, en subestimarse, ¿no? En algún descuido o alguna omisión, ¿no? Sí. Por ejemplo, una violencia contra mí misma podría ser tomar medicamentos sin receta, comer a deshoras, privilegiar el trabajo, fumar, beber, no darme una atención médica, cuidar a los demás en exceso, cargarme de responsabilidades, ¿no? Aislarme o encerrarme a ver televisión. ¿Qué pasa cuando hago una omisión? No duermo, no pienso en mí, dejo de ir a reuniones familiares, dejo de hacer ejercicio o deporte, dejo el arreglo personal, dejo un proyecto personal, familiar, por ejemplo, ¿no? Como estudiar, pertenecer a una familia. Dejo de frecuentar amistades, dejo de lado cosas placenteras para mí. Es algo que también, ¿no? Genera precisamente, pues, esta violencia hacia sí misma, porque en un momento dado, ¿no? Lo que estoy generando, pues, no puedo expresarla, ¿no? Con la persona que de verdad me está violentando. Genero entonces, ¿no? Pues esta relación conmigo misma, ¿no? Y de ahí parte, por eso les decía yo a ustedes, estamos atendiendo las consecuencias de la violencia. ¿Qué significa entonces ayudar a la gente a identificar pues estas consecuencias? Porque en un momento dado estas patologías pues ya tienen rato, ya tienen tiempo, ¿no? No es de la noche a la mañana que me doy cuenta de que sí es cierto, ya sí fui violentada, no, sino que hay mujeres que se han dado cuenta que a través de los años, de un año de noviazgo, de 2 años de matrimonio, de 5 años, 20 años, hay patologías muy duraderas, muy crónicas, ¿no? De la violencia. Y estamos atendiendo consecuencias de la violencia, como una indefensión aprendida, el síndrome de Estocolmo, el síndrome de la mujer maltratada, el síndrome de trauma por alguna violación, el trastorno de estrés postraumático, la crisis emocional, los episodios depresivos, los trastornos de ansiedad. Todos ellos son patologías que finalmente están relacionadas con la violencia y que son manifestaciones de daño y síndromes más frecuentes, resultados precisamente de esta violencia que están recibiendo mujeres, niños y niñas.
Por ejemplo, ahí, maestra, ¿cómo sería la violencia a través del contexto social y cultural, por ejemplo, desde años atrás, ¿no? Y que actualmente está impactando bueno, esa misma violencia en las nuevas generaciones, como usted lo decía, Sí. ¿no? A través del círculo de la violencia, que cuántas veces se va repitiendo de forma generacional. Ujú. Bueno, sabemos que en un momento dado, a mí me gustaría, bueno, comentarles esto, ¿no? ¿Qué significa trabajar con perspectiva de género y que en un momento dado así es como lo estamos viendo? Fíjese que esa relación de las generaciones tiene que verse desde cómo definen sexo, cómo se define género y cómo llegamos a partir de eso a los roles. Ajá. ¿Qué significa un rol? El rol es una prescripción o norma, ¿no? Y expectativas de comportamiento de lo femenino y lo masculino. Es decir, lo que realizo y cómo describo y hasta cómo defino mi ser, mi persona. Uh-huh. Usted lo ha mencionado, los roles de género se enseñan desde pequeños, desde el momento en que la o el bebé nace. Ajá. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues decora la habitación y viste de colores identificados precisamente con el género. Ajá. Y así no únicamente se le enseñan los roles a través de los colores a quien acaba de nacer, sino también a todos los que le rodean. Ajá. Luego, pasado el tiempo, ¿qué hacemos? Les invitamos a comprar juguetes. Ajá. Juguetes que en un momento dado pues les van a encaminar a lo que será su desempeño a futuro de acuerdo a las expectativas de mamá o de papá. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos precisamente con eso que usted dice? La generación que me antecede. Ajá. Porque de pronto entonces, a ver, me enseñan lo que es género. ¿Qué significa género? Se refiere a ideas y creencias compartidas culturalmente con respecto a mujeres y a hombres, como construcciones históricas y sociales, y que son modificadas a través del tiempo en sentido arbitrario, sin que exista una relación con el sexo. Por sexo yo entiendo mujer, hombre, con las características que me identifica a ser mujer y a ser hombre. ¿Cuáles son las características que entonces por género me asignan? Bueno, son características, habilidades y valoraciones típicamente consideradas como femeninas y masculinas. Es decir, cómo deben comportarse las mujeres y los hombres en determinadas situaciones. A esta situación o a esta construcción se le ha llamado sistema de género. Porque cuando yo hablo de sexo, ¿no? Yo me refiero a las características anatómicas y fisiológicas que identifican a una mujer o como hombre. Ajá. Y estas pueden ser clasificadas a través de ¿qué? Lo genético, lo cromosómico, lo hormonal. Ajá. Entonces sabemos que existen precisamente, pues, características, ¿no? Como los órganos genitales, las hormonas, ajá, la capacidad de producir, que sabemos que, bueno, los espermatozoides y los óvulos, pues son estas células responsables de la fecundación. Y la capacidad de dar a luz y de producir leche posterior al parto, pues estas nada más son de las mujeres. Hemos visto, ¿no? A partir de esta situación donde existe el hermafroditismo, ¿no? Donde generamos precisamente ya la identificación del sexo. Ajá, pero esto no tiene nada que ver con lo que socialmente, lo que usted preguntaba, licenciada, no tiene nada que ver con lo que ahora socialmente hablar de género y de roles sociales, que estos son asignados precisamente por lo social y lo cultural. Ajá, entonces, ¿qué le dicen a la mujer? La mujer se viste de rosa, se le relaciona con flores, moños, encajes, se le proporcionan juguetes, ¿no? Como muñecas, trastecitos, cocinitas, pelotas. Si deben de ser pelotas, tienen que ser de voleibol, ¿no? Porque entonces también eso nos lleva precisamente a ya asignarles ese rol del deporte.
¿no? A los hombres se les viste de azul, se les relaciona con carritos, aviones, imágenes deportivas, se les proporciona juguetes como cuáles, carritos, aviones, barcos, pistolas, pelotas, pero estas sí pueden ser de fútbol, ¿cierto? Esto nos lleva precisamente a lo que usted decía, los acuerdos de las relaciones entre hombres y mujeres, cuyo origen es precisamente por la familia. Y esto nos puede llevar también a reflejar los roles en la división sexual del trabajo, eso que usted mencionaba. Entonces, ¿cuál es la influencia que ahora, ¿no? El generar una generación de mujeres y hombres. Bueno, a las mujeres les toca tener hijos e hijas, criar a los bebés. Asumen, la toma de decisiones sin cuestionar. Se quedan en casa al cuidado del hogar. Cuando trabajan fuera del hogar, tienen que inclinarse a trabajos que implican cuidado. A los hombres, ¿qué se les asignan? Pues que deben de proteger a la mujer, hijas e hijos. Son proveedores de la familia. Toman decisiones desde un puesto de autoridad. Salen de casa en busca de trabajo remunerado. Sus trabajos implican fuerza y competitividad. Vean ustedes, o sea, ¿hacia dónde va la desigualdad? Pues hacia mujeres y hombres, ¿cierto? Porque les estamos asignando precisamente esos roles que deben de cumplir, que deben hacer ahora y que tienen que seguir, ¿no? Dentro de las actividades sociales que desempeñan las mujeres y los hombres, reflejan precisamente estos roles en las actividades y ámbitos de realización. Es decir, a las mujeres, ¿qué se les asigna? Ser amas de casa, pueden ser maestras, pueden ser enfermeras, pueden ser secretarias, pueden ser cocineras. ¿Y a los hombres qué se les asigna? Bueno, ellos pueden ser políticos, obreros, científicos, gerentes, administradores. Entonces, ¿qué significa asignarles ya, ¿no? Un papel que deben hacer precisamente, ¿no? Si una mujer decidiera ser arquitecta, ¿qué diría la familia? Si una mujer decidiera ser ingeniera, ¿qué diría la familia? Hoy en día estamos luchando contra eso, ¿no? Hoy en día, por eso ahorita voy a hablar de perspectiva de género, precisamente es lo que estamos luchando, ¿no? Para que entonces generemos esta transformación de la asignación de roles, de la asignación de género, porque entonces ahora todos y todas tienen las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas obligaciones, y esa es una lucha por la cual estamos, porque de pronto también las implicaciones de los roles de género se refieren a una serie de comportamientos y sentimientos que se han socializado de tal forma que se valoran también de acuerdo al género. ¿Qué nos dicen a las mujeres? ¿Cómo deben sentir y comportarse? Tienen que ser sensibles, sentimentales, pasivas, débiles, maternales. A los hombres, ¿qué se les está asignando? Ser impulsivos, ser fuertes, ser racionales, ser agresivos. Entonces, de verdad, así es como tenemos que comportarnos. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes estarían en función de estos roles? Porque de pronto también existen, ¿no? Los estereotipos. Esto que usted menciona, licenciada, o sea, socialmente también, ¿cómo debo comportarme? Bueno, ya vimos los roles, ¿no? Ahora, ¿qué significan los estereotipos? De las expectativas de comportamiento generadas en los roles, las personas con esta información ahora generan estereotipos de género. Estos se refieren a las creencias y atribuciones sobre cómo debe ser y cómo debe comportarse cada género. Con frecuencia son simplificaciones excesivas que reflejan prejuicios, clichés e ideas preconcebidas. Entonces, ¿cuáles son esos estereotipos derivados de las relaciones primarias entre hombres y mujeres por esta división sexual del trabajo en el ámbito familiar? Entonces, ¿qué significa para las mujeres? A ver, si una mujer es esposa y madre, entre otras cosas, de ella se espera que se comporte como, se dedique al hogar,
solo al hogar. Mantengan la casa aseada. No asista a lugares donde van mujeres solteras. Sea tierna y amorosa con su familia. Que se ajuste al presupuesto de su esposo. Que sea fiel. ¿Ah? Pero ¿qué se espera entonces de los hombres? Si es esposo y padre, se espera que él haga ¿qué? Tenga un trabajo remunerado. Destine todo su sueldo a los gastos familiares. Sea responsable. Proteja a su familia. Que genere un patrimonio estable. Que si es infiel, por lo menos sea discreto. Vean ustedes, ¿qué es lo que debe hacer una mujer y qué debe de hacer un hombre? Esto es una carga social para ambos. Esto es algo que de verdad, ¿no? Socialmente tiene que estar permitido. Porque vean ustedes, ¿no? De pronto, ¿qué significa, ¿no? Que yo no entre en eso, que yo no sea así. Eso que usted pregunta, o sea, de pronto si yo no soy así, por eso es que estas luchas, ¿no? De mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo se perciben socialmente, ¿no? Que son malas, ¿no? Que no van a tener un sentido, que entonces quieren comportarse como mujer, como hombres, ¿no? Están generando también, ¿no? Este estereotipo, porque entonces yo debo, como mujer, fíjense, ¿no? Yo debo servir, para mi familia. ¿Qué quiere decir eso? Solo mujer, hijas, coser, planchar y cocinar. Los hombres tienen que salir acá a trabajar y mantener el hogar. Ven ustedes también estereotipos construidos socialmente, por ejemplo, en los anuncios televisivos, ¿no? Las mujeres en los anuncios publicitarios tienen que ser jóvenes, delgadas, provocativas, sensuales, de piernas largas, con tacones, con faldas cortas, con escote y busto grande, maquilladas, ¿no? Los hombres, a ver, en anuncios publicitarios, a ver cómo deben de ser. También tienen que ser presentados como exitosos, fuertes, agresivos, musculosos. Oigan, ¿y si yo no cumplo nada de eso? ¿Y si un hombre no cumple nada de eso? Es discriminado, ¿no? Es sacado de esa norma social en la cual tenemos que estar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con esto? O sea, eso es lo que queremos eliminar precisamente, trabajar precisamente bajo esta perspectiva de género, que de acuerdo a la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos refiere qué significa perspectiva de género, una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Entonces, es algo que protege a hombres y mujeres. Y que si de verdad informáramos a la comunidad, informáramos a la sociedad, licenciadas, licenciados, y por esto aplaudo la labor que ustedes están haciendo, porque tenemos que desmitificar que hablar de perspectiva de género solo es hablar de mujeres, y eso no es cierto. Porque lo que queremos y proponemos al leer y al estudiar bajo esta perspectiva de género es proponer eliminar las causas de opresión de género como una desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política, social en los ámbitos de tomas de decisiones. Noten ustedes, estoy hablando de hombres y mujeres, no solamente de mujeres, ¿verdad? Y eso es algo que necesitamos ayudar a promover en la comunidad, en la sociedad, donde generemos entonces una identidad. ¿Qué queremos decir con identidad? La forma en cómo la persona se representa ante sí misma y ante los demás. Y si la identidad de género está compuesta fundamentalmente por conceptos culturales, políticos, sociales y psicológicos, la identidad entonces tiene que ser una construcción de este entorno.
Y la representación que los otros tengan del género es lo que construye la identidad social, ya sea en la aprobación de la persona o en su rechazo. De ahí que estamos ayudando a que se desprendan los miedos, las decepciones y la iniquidad. Y con ello entonces la enorme necesidad de un cambio social. Por eso es que queremos identidad, pero identidad diferente a lo que nos han construido socialmente, culturalmente. Ajá. Y con eso entonces estamos buscando igualdad. ¿Qué significa la igualdad? Es la semejanza de estatus social, derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y de los hombres respecto de la ley y en su interacción en la sociedad. Es decir, la igualdad entre mujeres y hombres está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 4, que si ustedes me permiten leerlo, menciona, el varón y la mujer son iguales ante la ley. La ley. Entonces, esto es muy importante, estamos realmente generando una igualdad, que como bien lo decía la psicóloga, la desigualdad surge en forma multidimensional desde su construcción. ¿Por qué? Porque existen elementos como cuáles, los aspectos individuales, los relacionales y los estructurales. Por eso es que estamos, y yo genero una invitación a la reflexión sobre estas marchas que hemos tenido, porque de pronto lo que se está generando precisamente es que desde lo estructural, es decir, un claro fondo del manejo del poder, o sea, ¿qué sucede con aquellas políticas públicas? Desde lo relacional, es decir, cómo todas aquellas formas de interacción y sus características, en la forma de intercambiar sus posibilidades y atribuciones generalmente establecidas mediante estas estructuras jerárquicas. Entonces, si hablamos de familia, entonces en una familia, ¿cómo es que nos vamos a permitir relacionarnos? Para que esto también impacte en estos aspectos individuales, las capacidades y recursos entre lo que yo soy. Por eso hablo de identificar precisamente qué me toca a mí, qué me toca hacer a mí en casa, qué me toca a mí hacer desde mi trinchera para poder ayudar a que se genere precisamente esta equidad, esta igualdad. Entonces, es lo que se pretende, psicoeducar a la población para hablar precisamente de igualdad. Esto que comenta, la verdad, bueno, y me parece súper interesante que lo remarque así, ¿no? Que también existe la violencia hacia el hombre, ¿no? Entonces, me encanta que toque ese tema porque pues creo que igual en las marchas, pues ya ha visto, ¿no? Bueno, hubo por ahí una foto muy polémica donde paseaba un señor con su hijo en bicicleta y se le ocurrió pues pasar durante una marcha. Entonces, pues el señor fue agredido, ¿no? Fue empujado, fue sangoloteado y pues iba con su bebé. Entonces, igual, ¿no? La cuestión de que el hombre también vive violencia, también violencia pasiva, ¿no? Que muchas veces, pues por estructura social se nos toca, somos los que complacen, ¿no? Somos los que tienen que mantener feliz a la mujer. Entonces, si recibimos el berrinche como violencia pasiva, por así decirlo, o manipulación, pues nos toca aguantarnos, ¿no? No podemos hacer nada contra esa violencia. ¿Por qué? Porque estamos mal. También lo podemos ver inclusive cuando hablamos de planificación familiar. Cuando un hombre quiere tener un hijo, pues un hombre no puede planear tener un hijo. Un hombre se tiene que aguantar a tener un hijo, pero no lo puede planificar. Y si lo planifica, pues ya está mal. Si un hombre habla de esos sueños, de quiero tener una familia, quiero fortalecerla bien, quiero formarla desde la base súper bien, súper padre, pues ya es el objeto de burlas, ¿no? Porque un hombre no puede planificar. Algo que me gustó demasiado que dijo acerca del género, ¿no? De cómo se le va enseñando, ¿no? Si es niño, azul, y si es niña, rosa, ¿no? Cuando realmente lo que es la ropa, los juguetes, los colores, no tienen nada que ver si es niño o niña, ¿no? Son juguetes, son objetos, son colores, y no representan, ni tendrían por qué representar para que si son para niñas o si son para niños. No, o sea, simplemente
ahí están simplemente en caso de los juguetes están para usarse para jugar con ellos, en caso de los colores están para adornar, para vestirlos, no hay por qué ponerles una etiqueta. Sí. Así es. Y justo lo que decía el psicólogo, generar precisamente esta idea de qué pasa con la violencia hacia hombres también. Es que es importantísimo hablar precisamente de esta perspectiva de género porque es para hombres y mujeres. Claro. Hoy en día, ¿no? Hablar de las nuevas masculinidades, que es un tema también muy interesante, porque saber que la violencia está mermada y está gestándose, ¿no? Precisamente por estas causas de desigualdad, de esta discriminación de género, y por género ya entendimos qué es el género, ¿no? Entonces los involucra a hombres y mujeres. Ajá, entonces hay una discriminación, como bien lo dijo el psicólogo. Fíjese, de pronto hablar, ¿no? de esta desigualdad y discriminación para la paternidad, elección de paternidad. Ahora imagínese también hablar de ese derecho de estar con su bebé, ¿no? O tener esta oportunidad. ¿Cuántos días? Hoy en día se luchó por eso, ¿no? Y hoy en día se les ha permitido al hombre, ¿no? Ejercer su paternidad y dar acompañamiento precisamente para disfrutar de esta paternidad. Pero ¿cuánto se les da? ¿Cuántos días pueden estar el hombre, ¿no? En participación de su paternidad? ¿3 días? ¿5 días? ¿No? Entonces, ¿qué puede hacer en esos días un papá, ¿no? ¿Qué puede hacer? Y es un ejercicio de su paternidad, es un ejercicio de elección, de determinarse como en este papel, en este rol que ha elegido, ¿no? Y que además de pronto a lo mejor pensar en mi decisión de paternidad sin mi decisión de ser parte de una pareja, eso también es importantísimo, hablar de esta nueva masculinidad, ajá, generar también, ¿no? El permiso a ver, ¿por qué los hombres no van a llorar, van a sentir, son emocionales? Romper con estos estereotipos, modificarlos precisamente. Por eso hablamos que las causas de la violencia van en cuestión de la desigualdad, aquellas masculinidades nocivas que aún están vigentes en nuestra sociedad. Ajá, ¿por qué? Porque seguimos educando precisamente para esta masculinidad cargada de estas formas de educación machista, por supuesto. Ajá. Hablar de estas nuevas masculinidades precisamente, pues va a permitir que los hombres, ¿no? Ahora tengan también este acceso, por ejemplo, a la salud. Ajá, usted decía, ¿no? ¿Cuántos métodos anticonceptivos existen para los hombres? ¿Cuántas campañas de salud existen para los hombres? Y que existan incluso estas formas de sensibilización y concientización para que los hombres se acerquen, ajá, a recibir a lo que por derecho tienen. Pero si tengo este rol y este estereotipo social, miren, me voy a acercar, o la denuncia simplemente, ¿no? Ajá, ¿por qué se conocen más casos de mujeres violentadas? Ah, pues porque existe el estereotipo, ¿no? De que como son más sensibles, pueden ir a Ministerio Público. Pero como un hombre, si un hombre debe ser macho, si un hombre debe ser fuerte, si un hombre debe ser agresivo, entonces que se acerque a un Ministerio Público, va a ser víctima de violencia, de burlas, ¿no? Y no solo al Ministerio Público, también a terapia, disculpe que le interrumpa, a terapia inclusive, ¿no? O sea, la cuestión de cómo un hombre llega y se acerca por violencia a terapia. Exacto. También. ¿En qué momento busca lo de su salud? Y también es chistoso porque pues el machismo se vuelve en contra de los propios hombres, ¿no? Y igual la sociedad no está diseñada para estas nuevas masculinidades. Veámoslo en los talleres de papás, ¿no? En las juntas con los niños en la escuela. Cuando va un papá a los talleres con los niños, pues es raro ver a otro papá ahí. Si acaso vemos a todas las mamás, pero a un papá. ¿Y qué pasa con las actividades? Se nos va excluyendo poco a poco, porque pues está diseñado para excluir al nuevo hombre, a la nueva masculinidad. Así es.
Así es, usted lo ha dicho. Denunciar los casos de sexismo y de acoso, eso es algo muy importante, que no nos dé miedo, ¿no? Como dice el psicólogo, no nos dé miedo. Ajá, si yo, hombre, tengo que denunciar, lo haré. Sé que en un momento dado, ¿no? Es empezar a modificar estos estereotipos y probablemente, ¿no? El costo va a ser, pues sí, un comentario ahí sexista, pero que sé que esto va a trascender en un momento dado, no dejar la lucha, ¿no? No sé, dejar de ser perseverante, ajá, porque sé que si este va a ser el costo, sé que las ganancias van a ser mayores, ajá. Trabajar en este rechazo al binarismo de género, ajá. De pronto trabajar sobre conceptos como la humanidad, y ya dejar de lado, ¿no? Hablar solo de el hombre, porque esto también nos lleva a hablar, ¿no? Hay muchos temas de los cuales se desprende todo esto, ¿no? Nos ayuda a hablar de esta inclusión del lenguaje, ajá, un lenguaje incluyente, donde estamos hablando de hombres y mujeres. Entonces, yo de pronto les decía a ustedes al inicio, buen día a todos y todas, hombres y mujeres, niñas y niños. Ajá, entonces, sabemos que desde ahí también estamos haciendo algo. Incluir en mi discurso también, ajá, a las mujeres y a los hombres. Unos minutos atrás nos comentaba del cambio enorme que se tuvo en este 2020. Pero bueno, yo quisiera saber a su perspectiva, este 2020 pues también trajo bastantes cosillas negativas por la cuestión de estar en casa tanto tiempo. Hay casos en los que pues lamentablemente les toca pasar las 24 horas con el agresor o la agresora. Entonces, ¿me podría dar su perspectiva de esto? Por favor. Sí, gracias. Y qué bueno que hablamos del tema, porque en efecto, ajá, sí hemos visto que la violencia está generándose y se está gestando en el hogar. Claro, ahora esta situación de confinamiento, ajá, generó de verdad, pues, cifras espeluznantes y muy abismales, ¿no? Con respecto a cómo se está viviendo esta situación en casa. Ajá. De alguna manera, en un momento dado, yo decía, esto puede ser incluso paradójico, porque las mujeres van a venir en un momento dado ya decididas, ¿no? Los hombres también van a venir ya decididos, ¿no? En qué momento van a tomar ya acciones diferentes, ¿no? O ese plan, ¿no? Ya de salir del ciclo de violencia se va a consumar, porque de pronto pues ahí lo tienen latente. Fíjense que de pronto en las cuestiones de cifras, ¿no? Me di ahí a la tarea de investigar algunos artículos de ONU Mujeres, ajá, y nos decía aquí el artículo, ¿no? Que antes de que existiera el COVID, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, miren, esta cifra de verdad a mí me parece, híjoles, espeluznante, pero bueno, es algo que es real, ¿no? 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y con el avance de la pandemia, ajá, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economía y participar en ellas. Fíjense que ahora que ya tenemos la consulta más abierta, hemos notado que las mujeres que nos han llegado fueron víctimas de violación sexual en estos meses, perdón. Y como no tenían acceso precisamente a la atención psicológica y médica, pues se están dando muchas interrupciones voluntarias del embarazo. Tema también muy controversial, pero que finalmente con los argumentos que la norma 046, la Ley General de Víctimas, nos hemos permitido precisamente defender el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo, porque finalmente la violencia física, sexual, fue con mucha frecuencia en estos momentos.
Las mujeres al estar encerradas tenían que complacer a sus parejas, pese a la resistencia y a la negativa que ellas tenían. Las situaciones económicas también es algo muy importante, muy importante. Sabemos que muchos hombres, muchas mujeres se quedaron sin empleo, y eso hizo precisamente que la violencia aumentara. Yo les decía, en un momento dado, el estar en un ciclo de violencia y que cualquier motivo, de verdad, cualquier motivo va a ser causa de violencia. Entonces, muchas mujeres, muchos hombres, ¿no? Se quedaron precisamente sin dinero, sin trabajo. Estuvieron encerrados, ¿no? En espacios públicos, en espacios privados. Entonces, sabemos que todas estas consecuencias a cualquiera estresa, pero cualquiera, ¿no? Puede también tener respuestas diferentes. Y cuando se es victimario, las respuestas son estas, ¿no? Trasladar, generar conductas de violencia hacia los vulnerables. Entonces, el encierro generó muchos golpes, muchas violencias psicológicas, muchos embarazos no deseados. Precisamente porque tenían que estar complaciendo precisamente a todo esto. Entonces, ahorita se los puedo decir así, tenemos muchas interrupciones voluntarias del embarazo, precisamente, y que están concordando, ¿no? Con estos meses de encierro. ¡Wow! ¡Qué intenso! Y bueno, maestra, ya para ir dando el cierre, ¿qué nos recomienda usted a nosotros los jóvenes hacer para, pues, empezar a marcar una diferencia? Pues, de alguna manera, lo que se promueve precisamente es trabajar bajo perspectiva de género. ¿Qué significa trabajar bajo perspectiva de género? Lo que les decía. Estamos en igualdad para mujeres y niños, mujeres y hombres. Hay un término llamado sororidad y es importante también enseñarlo. ¿Qué significa la sororidad? Deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales, que pueden aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad, debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado la opresión. Entonces, hablar también precisamente de sororidad es importantísimo, ayudarle a entender a las mujeres que podemos hacer alianzas, permitir y brindar oportunidades para que cada persona desempeñe diferentes tareas sin importar su sexo. Que las mujeres y los hombres tengan las mismas posibilidades de acceder a todos los recursos del desarrollo, que en todos los espacios públicos y privados, tales como escuelas, centros recreativos, de culto, en todos los casos, el acceso y oportunidad sea mixta. Que las mujeres y los hombres participen tanto en el ámbito privado como público. Es decir, que la participación y la toma de decisiones se den no solo al interior del hogar, sino también en sus comunidades, a nivel político, a nivel social. Que las oportunidades laborales sean logradas en base a las capacidades personales y no al género. Bueno, maestra, agradecemos muchísimo que nos haya brindado este espacio de su día, que nos haya brindado esta apertura tan grande que tuvo con nosotros de hablar de este tema. Bueno, ya para ir dando cierre, ¿nos podría comentar un poco de dónde la podemos encontrar, dónde podemos contactarnos con usted? Sí, cómo no. Bueno, pues agradezco la oportunidad. Miren, yo estoy en el Hospital General Soquiapan, doctor Pedro López. Soy responsable del servicio especializado en atención a víctimas sobrevivientes de violencia, llamado Módulo Vivir. En un horario, yo estoy de 8 a 4, pero pueden encontrarnos ahí a todo el equipo de lunes a domingo de 8 a 8. Perfecto. Ok. Y bueno, no sé si de consulta por privada, no sé si tenga algún número de contacto o correo. De acuerdo, claro que sí.
Bueno, también me encuentro en el ámbito privado. Yo estoy en este lado de Chalco, en San Marcos, Huixtoco. Mi número de contacto es solo el celular, 55 23 40 02 52. De preferencia, para quien me contacte, le pido por favor me mande un mensajito para que entonces yo pueda darle información. Esto es porque de pronto pues estoy en consulta y ustedes saben, éticamente pues no interrumpo una consulta por la situación emocional en la que se encuentra mi usuaria o mi usuario. Entonces, claro, estoy para servirles y les agradezco que puedan acercarse conmigo en toda confianza y que este tema les sea de interés.